Unidad 5, lección 1.1, razón trigonométrica, primer año. Sea ACB, un triángulo rectángulo, recto en C, aquí, recto en C, aquí es de 90 grados. Y sea teta, este símbolo se llama teta, el alfabeto griego, la medida de uno de sus ángulos agudos del triángulo ACB. Aquí este es el ángulo, representa el ángulo agudo, uno de sus ángulos agudos, porque aquí está el otro. Las razones entre sus lados se llaman seno, coseno y tangente. El lado opuesto dependerá de la ubicación del ángulo teta. Veamos el triángulo. Aquí tenemos el triángulo. El lado A. Tenemos aquí B y C. Aquí como aquí tenemos el ángulo, entonces este es el lado opuesto, ¿verdad? Miren, el ángulo, este es el lado opuesto. Este segmento de recta, el que está inclinado, siempre se va a llamar hipotenusa. Y el lado que nos queda se llama adyacente. Veamos el otro triángulo. El ángulo lo tenemos en la parte de arriba, digamos, en el vértice B. Aquí lo que hacemos, miren, nos fijamos, miren, aquí. Y aquí tenemos el opuesto. Miren. Así como nos dice en esta parte. El lado opuesto dependerá de la ubicación del ángulo teta. De la ubicación del ángulo teta depende. Aquí tenemos el ángulo, este es el opuesto. Aquí tenemos el ángulo, este es el opuesto. La hipotenusa no cambia, es la diagonal. Miren, lo mismo, no importa la forma que tenga el triángulo. Y el lado que nos queda es el adyacente. Bien, entonces a la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa se llama seno. La razón entre el lado adyacente y la hipotenusa le llamamos coseno. Y a la razón entre el opuesto, el lado opuesto y el adyacente lo vamos a llamar tangente. Ahora, ¿cómo aprendernos esto más fácil? Más fácilmente lo podemos aprender si nosotros nos memorizamos esta palabra. Miren, esta palabra que tenemos aquí es sencillo, ¿ves? Apréndanse esta palabrita. SOHCAHTOA. Así apréndansela. SOHCAHTOA. Y solo le agregamos una H. ¿Ya? ¿Qué significa hipotenusa? ¿Sí? ¿Qué representa la S? Fácil, mire, la ES nos va a representar seno. ¿A qué es igual seno? Opuesto, hipotenusa. Opuesto, hipotenusa. La C nos va a representar el coseno. ¿A qué es igual el coseno? Adyacente, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. La tangente es igual a lado opuesto entre el adyacente. Tangente, opuesto, adyacente. Ahí estaríamos bien, ¿verdad? Hay que perderse esta palabrita, ¿verdad? Con esta palabra suficiente y nos aprendemos las tres razones, ¿sí? Muy bien. Repitiendo. Seno, opuesto, hipotenusa, ¿verdad? Seno, opuesto, hipotenusa. Coseno, adyacente, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Tangente, opuesto, adyacente. Tangente, opuesto, adyacente. Veamos aquí la siguiente expresión. Aquí hay un ejemplo. Encontrar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, en el siguiente triángulo rectángulo. No se olvide simplificar o racionalizar la respuesta.
esto es bien importante, miren. No se olvide simplificar o racionalizar la respuesta. Ya vamos a ver ahí de qué se trata. Encontremos primero, ubiquémonos. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo, este es el que nos han dado ahorita. Este segmento vale 4 unidades. Este otro segmento vale 6. Y este otro segmento vale 2 raíz de 13. Ya vienen dados los segmentos, los valores. Ahora ubiquemos los lados del triángulo. Recordemos, aquí está el ángulo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el opuesto, ¿sí? Este va a ser la hipotenusa, la diagonal va a ser la hipotenusa. Y aquí el que nos queda sería el adyacente. Ya teniendo ubicados los lados, opuesto, hipotenusa, adyacente, entonces encontremos primero el seno. ¿A qué dijimos que era igual seno? Recordémonos. Seno opuesto, hipotenusa. Recuerde, opuesto, hipotenusa. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 4. Aquí está. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2 raíz de 13. 4 entre 2 raíz de 13. Igual. Y aquí ya vamos simplificando. 4 entre 2, 2 sobre raíz de 13. Recordemos que hay que racionalizar. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. Racionalizamos el denominador, ¿ve? El denominador, ¿verdad? Aquí cuando en el denominador aparezca una raíz, lo vamos a racionalizar. Racionalizar significa que este radical no debe de quedar en el denominador, sino que en el numerador. A ese proceso se le llama racionalizar. Veamos cómo se hace. Recordémonos. 2 raíz de 13. Esta parte, 2 raíz de 13. Lo vamos a multiplicar por el radical que tenemos en el denominador, en este caso raíz de 13, lo vamos a multiplicar y al mismo tiempo a dividir. ¿Sí? Miren, fácil. Sigamos. 2 por raíz de 13, nos queda 2 raíz de 13. Raíz de 13 por raíz de 13 me da raíz de 169. Luego, 2 raíz de 13 es igual 2 raíz de 13. Ahí no podemos hacer nada. La raíz de 169, la raíz cuadrada es 13. Aquí tengamos cuidado. Aquí no le vamos a poner el radical. Ya no. Porque ya obtuvimos la raíz cuadrada aquí. ¿Sí? Entonces ya no vamos a utilizar el radical. Y esta sería la respuesta. 2 raíz de 13 sobre 13. Como vieron, ya el radical quedó en la parte de arriba. Entonces así la dejamos. Veamos el coseno. ¿A qué es igual el coseno? Coseno adyacente hipotenusa. Recuerden, adyacente hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente aquí en este triángulo? Aquí lo tenemos. 6. Y la hipotenusa, 2 raíz de 13. Entonces nos queda 6 entre 2 raíz de 13. Lo mismo, como ya vimos que el radical está aquí, entonces vamos a tener que racionalizar. Pero antes de ello podemos hacer esta división. 6 entre 2, 3. 3 raíz de 13. Vamos a racionalizar. 3 raíz de 13 por raíz de 13 sobre raíz de 13. Es igual 3 raíz de 13. 13 por 13 es 169 y lo colocamos en radicales por unas propiedades de radicales. Luego 3 raíz de 13 igual 3 raíz de 13. Raíz de 169, 13. Entonces tenemos la respuesta, miren. Nos queda 3 raíz de 13 sobre 13. Esta es la respuesta. Veamos la tangente. Definición de tangente.
la tangente es igual al opuesto entre el adyacente. Tangente es igual al opuesto entre el adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? 4. ¿Cuánto vale el adyacente? 6. 4 sobre 6. Pero no lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque se puede simplificar, ¿verdad? Aquí dice, ¿ves? No se olvide simplificar. Entonces mitad 2, mitad 3. Y nos queda 2 tercios. Aquí ya no se puede simplificar. Ahí estaría la respuesta. Muy bien, entonces que no se nos olvide esta parte, no se nos olvide simplificar o racionalizar la respuesta. En esta tuvimos que racionalizarlo, en esta otra también, y en esta última simplificamos.